contenido del siguiente programa es perteneciente a la Facultad Judicial de Derecho Tributario y a FJDT Radio Lex. Asimismo, la facultad y la radio no se hacen responsables por lo que se diga en cada programa. Cada invitado y locutores son responsables de lo que se dice en cada emisión. El contenido jurídico emitido es responsabilidad de cada invitado. Asimismo, locutores e invitados están informados y se hacen responsables de lo que dicen al aire. Un programa que te ayudará a encontrar equilibrio en tu persona. Está por comenzar Emociones Sanas, Mente Sana. Hola amigos de Emociones Sanas, Mente Sana, pues ya estamos aquí nuevamente después de algunos días, pues no de vacaciones, pero sí de pandemia, quedándonos en casa, y ahora la facultad nos da la oportunidad de crear estos programas a partir de casa. Y qué bueno, porque seguimos en contacto con ustedes, gracias a todas las personas que nos preguntaban y nos pedían que estuviéramos al aire. Bueno, pues ya estamos, espero nos estén viendo y escuchando. Y hoy vamos a hablar de un tema interesante que estaba preparado antes de la pandemia, pero que queda como muy ad hoc para lo que estamos viviendo hoy en día. Este problema de crear desde el caos. Porque no sé si logras notar que el ser humano tiende a estar enfocado en las cosas negativas. Puede tener 15,000 cosas buenas y una que le parece negativa y se enfoca en esa. Y a veces sí son problemas grandes, ¿no? Y digo a veces en un contexto de que cada quien le da la importancia que le quiere dar a su problema. Lo que para ti puede ser grave, para mí no, pero para ti significa algo más que para mí. Y entonces podemos hablar de problemas de salud. Estoy en un caos porque mi salud no me da, porque tengo una enfermedad crónica, porque tengo una enfermedad que yo no esperaba. Tengo problemas porque económicamente no estoy fluyendo y entonces estoy en un caos económico donde tengo que mantener a mi familia, donde tengo que salir adelante, donde tengo deudas, donde tengo gastos y no puedo generar ese dinero para solventar esas cosas. El caos familiar, cuando llegas a tu casa y a veces es el lugar más incómodo, donde prefieres estar fuera de, porque es mejor estar con los amigos, estar en el trabajo, que estar en casa y enfrentar los problemas que en casa se dan. El caos a nivel personal, cuando ya ni yo me soporto, cuando no sé para dónde jalar, cuando el mundo ya se me cerró, ya no encuentro la luz. ¿Sabes algo? En cada uno de esos problemas, en cada uno de esos caos, siempre hay una gran oportunidad para crecer, una gran oportunidad para transformarte. Grandes personajes en la historia han logrado ser algo diferente a lo que eran antes de un momento de crisis o de caos. Y es probable que hoy en día, con esto del COVID, el caos se manifieste de una forma un poquito más visible a lo que estamos acostumbrados. Pero me llama a mí la atención cómo parece que nada nos satisface. Hoy en día escucho gente que me dice, es que extraño salir, pero cuando salía decía, estoy harto del tráfico. Quisiera quedarme en mi casa. Bueno, hoy tienes la gran oportunidad de quedarte en tu casa. Cuando este caos empieza a ser algo positivo en tu vida, cuando
esta interpretación de lo que ya hemos hablado en programas anteriores empieza a ser una elección tuya y no nada más te dejas llevar por lo que dicen los demás. Vamos a ir a un corte comercial. Cuando volvamos vamos a tener a una invitada de lujo, Diana Jimendi, para hablarnos precisamente de esto. ¿Cómo podemos crear a partir del caos? ¿Cómo podemos generar cosas positivas en medio de la oscuridad? ¿Cómo nosotros podemos crear esa luz? ¿Cómo nosotros elegimos en qué tipo de personas nos convertimos cuando estamos en medio del caos? Vamos a un corte, no te despegues de esta estación de tu programa Emociones Sanas, Mente Sana, y al volver entramos de lleno con Diana Jimendi. Estás escuchando Emociones Sanas, Mente Sana. En un momento continuamos. Superarse no es solo tener un título en la mano. Superarse no es solo terminar una carrera. Superarse es ver más allá. Inscríbete en nuestros cursos totalmente especializados. Conócenos www.facultadjudicialdederecho.mx. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Existe una raza distinta de hombres y mujeres. Una raza que no se rinde, Que no descansa. que se autoexige, Seres con coraje. que no tienen miedo a equivocarse. Quizás se cansen, Quizás sientan que ya no pueden más y que es mejor rendirse, pero no lo van a hacer. porque somos una raza distinta. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Mis papás siempre me impulsaron a superarme, a alcanzar mis sueños, y que para alcanzarlos tendría que ser el mejor. Y lo logré. Con esfuerzo, dedicación y disciplina, cumplí mi sueño: ser abogado. Inscríbete y forma parte de la mejor escuela de Derecho de México. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Si buscas una oportunidad, si buscas calidad, si buscas confianza, si buscas prestigio, lo encontraste. Facultad Judicial de Derecho Tributario. Llámanos 5570-2675-51 o 5570-330610. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. El conocimiento como el aprendizaje se van actualizando día a día. Aquello que aprendiste en las aulas no es lo mismo que ves en la vida laboral. El cambio es constante y nosotros lo sabemos. No te quedes atrás y actualízate. En la Facultad Judicial de Derecho Tributario te ayudamos a estar al día con nuestros cursos totalmente especializados en Derecho y Contaduría, en los cuales aprenderás con casos reales qué debes hacer. Nuestros maestros están capacitados y respaldados con experiencia en el campo laboral actual. Búscanos en Facebook como Facultad Judicial de Derecho Tributario. Así que sé parte del cambio y no te quedes atrás. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Transmitiendo a 224 kilobytes por segundo, desde la Facultad Judicial de Derecho Tributario. Ubicados en la calle Revillagigedo 108, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Encuéntranos en www.facultadjudicial.edu.mx. FJDT. Radio Lex. La justicia en la radio. Estás escuchando FJDT, Radio Lex.
Estamos de vuelta con Emociones Sanas, Mente Sana. Mente sana. Al contrario, gracias, Cristian, por la invitación. Para mí es un placer en este periodo de cuarentena poder pues, compartir un poquito de valor para que puedan verlo desde casa y no se nos apachurren, sino que siempre puedan encontrar pues, espacios de crecimiento personal. Así que gracias por la invitación. Es poco probable que no conozcan a Diana Jimendi porque en YouTube es ya una persona muy seguida, pero les comento, ella es speaker profesional, coach somático, que ya más adelante nos explicará un poquito qué es esto, creadora del Integral Zen Coaching. ¿Estoy bien, Diana? Sí, Integral Zen Coaching es una corriente de coaching, sí. Facilitadora del Samurai Game, licenciada en Psicología Organizacional por el TEC, creadora de talleres como La Fórmula del Espíritu. ¿Estoy bien? Sí. Mira, me puse a investigar. Bueno, más adelante ya tendremos un momento para hablar un poquito de Diana como coach, como persona. Pero vamos a entrar en materia, ¿les parece bien? En este momento en que la pandemia estamos en fase 3 aquí en la Ciudad de México, tenemos un tema pendiente que ya lo habíamos platicado, ya nos habíamos puesto de acuerdo desde antes de que iniciara toda esta contingencia sanitaria, y precisamente por ella es que nos atrasamos y no pudimos transmitir algunas semanas, pero estamos de vuelta. Y el tema es crear desde el caos. No nada más el caos de la pandemia, sino este caos personal que muchas veces tenemos cuando ya no encontramos la salida, cuando decimos, en mi casa ya todo se fue al carajo, el matrimonio ya no tiene salida, en mi trabajo ya no doy una, ya estoy esperando nada más que me liquiden porque ni siquiera tengo el valor de ir y decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. Cuando a lo mejor económicamente yo estaba acostumbrado a un estilo de vida y todo se vino abajo. Cuando la salud no es a la que yo estaba acostumbrado y por ahí tengo alguna enfermedad que me está partiendo el queso últimamente. Diana, cuando hablamos de crisis, ¿cómo interpreta la mayoría de la gente este término de crisis? Mira, se me hace bien curioso porque creo que todo está alineado perfectamente. De hecho, este programa lo habíamos ya planeado desde antes, ya lo teníamos programado y de pronto viene la pandemia. Y yo lo que pienso es que justo es el mensaje que requerimos escuchar, ¿no? O sea, como muchas veces crisis, como si fuera una especie de peligro o como una especie de ruptura. Pero en realidad sin crisis no hay crecimiento. O sea, la crisis es una oportunidad de crecer. El tema es que normalmente como seres humanos lo que hacemos, y esto es algo que dice mucho Tony Robbins, lo que hacemos es alejarnos del dolor y tratar de acercarnos al placer. Y entonces estamos tan clavados en este juego en el que me alejo del dolor y me acerco al placer, que cada vez que hay una crisis, literalmente se rompe toda mi estructura de pensamiento. O sea, cuando ya es inevitable atravesar partes dolorosas, ¿no? Como en lo que pensamos, o partes en donde nuestra estructura de sentirnos seguros se desploma. Pero solo ahí, o sea, solo cuando estoy dispuesto a abandonar quien creo que soy, es cuando puedo reclamar quién nací para ser. Pero el tema es que yo, y esto se los digo mucho en los entrenamientos, lo que yo les digo es que si tú realmente quieres conocer a alguien, requieres ponerlo bajo presión. O sea, es como si fuéramos unas naranjas. Para poder conocer o sacar el jugo de la naranja, pues requieres exprimirla. Pero, entonces, o sea, lo que pasa es que no estamos dispuestos a exprimirnos porque eso nos pone incómodos, sin darnos cuenta que cada vez que no nos exprimimos, cada vez que no nos ponemos intencionalmente en un espacio de crecimiento, y sí, a lo mejor es en un espacio cómodo, nos estamos arrebatando la posibilidad de expandirnos. Entonces, bajo todo esto que te estoy compartiendo, ¿qué sería la crisis? Como los japoneses lo ponen. Crisis me encanta porque el kanji, o sea, el símbolo japonés, la letra japonesa de crisis, está dividido en dos kanjis, ¿sale? O sea, crisis son dos kanjis. Un kanji, una letra japonesa, significa peligro y otro significa oportunidad.
Y es bien interesante como conceptualmente y filosóficamente lo que tiene de fondo sosteniendo esto. El tema es que normalmente cuando hay una crisis nos enfocamos en la parte del peligro y dejamos de ver la parte de oportunidad. Entonces, mi invitación para ti es, ¿qué pasaría si en esta crisis, en vez de poner todo nuestro foco en el peligro, porque mira, donde sea que tú pongas tu atención va a crecer en tu vida, y si tú le estás poniendo foco a todo el peligro, pues eso es lo único que vas a ver, ¿no? Te pones a ver las noticias y te vuelves loco y entonces estás viendo todavía a más personas con pánico colectivo y eso es lo que está creciendo. Pero cuando tú te pones a ver la oportunidad en medio de la crisis, es donde más juguito hay, porque sabes que hoy más que nunca estamos detonando nuestra creatividad, hoy más que nunca estamos detonando nuestra capacidad, por ejemplo, de hacer este tipo de interacciones que de otra manera a lo mejor jamás lo hubiéramos hecho, ¿no? O sea, como pues transmitir en forma digital, o sea, como ofrecer entrenamientos en forma digital. Entonces, la gran bendición de la crisis es que detona partes de nosotros que no hubieran sido posibles o accesibles de otra manera. Y te pongo un ejemplo muy claro. El 19 de septiembre del 2017, ¿cierto? Es como el terremoto, ¿no? El terremoto, o sea, como literal se desplomó muchas ciudades, Ciudad de México, se desplomó en Puebla, o sea, muchas ciudades en el terremoto sufrieron pérdidas profundas, ¿no? O sea, como daños profundos. Y la pregunta es, ¿en quién nos convertimos como mexicanos, no? O sea, como literal fue súper inspirador ver a la gente que ya hasta Protección Civil estaba diciendo, ya, o sea, aléjalos porque están estorbando más de lo que están ayudando. O sea, en realidad nos unimos como país, nos unimos como nación en solidaridad por una cuestión de crisis. Entonces, eso es lo que se detona en nosotros. Muchas veces en la crisis sacamos nuestra mejor versión. Ahora, aquí está el tema. También en la crisis sale toda las sombras a las que no le habíamos puesto luz. Entonces el tema ahí es cómo trato mi sombra en medio de la crisis y cómo reconozco mi luz en medio de la crisis. Y la bendición de esto es que tú no puedes transformar lo que no puedes ver. Así que la crisis, visto de esta manera, simplemente es una oportunidad de crecimiento, de mirar mi sombra para poder elegir de nuevo y transformarla y también poder reconocer mi luz. Yo diría que la crisis en realidad es oportunidad. Cuando una persona no interpreta la crisis como una oportunidad, ¿en quién termina convirtiéndose? Y fíjate, es bien interesante eso, porque me estás hablando, cuando una persona no interpreta la crisis como oportunidad. Entonces voy a volver, si tú has tomado, digo, no sé si de qué comunidad estemos como transmitiendo, pero no sé si por ahí hay gente que ha tomado entrenamientos transformacionales o de coaching, pero mucho de lo que decimos en los entrenamientos transformacionales, y te voy a decir literal la clave que puede transformar tu vida para siempre. Una sola frase: todos los eventos son neutros. Todos los eventos son neutros. Me encanta que me lo pongas, Cristian, como, y si alguien no lo interpreta como una oportunidad, ¿en quién se convierte? Fíjate, en realidad te conviertes, o sea, si tú no puedes parar y elegir tu interpretación, porque en realidad lo que genera miedo no es la crisis en sí, sino cuando tú estás interpretando esa crisis, ¿cierto? O sea, hay personas que hoy en la crisis están creciendo y están generando más dinero que nunca jamás en su vida. O sea, hay personas que hoy en la crisis están uniéndose como familias como nunca jamás lo habían hecho. Hay personas, por ejemplo, yo te lo comparto, ¿no? Este es mi caso personal, que yo me había perdido tanto en mi chamba que me di cuenta que había dejado literal de respirar. Y hoy para mí esta crisis es como, ay, un apapacho para el alma. Entonces, ¿por qué hay personas que pueden verlo como un apapacho para el alma, como una oportunidad de unión familiar? Y hay otras que lo ven como la mayor desgracia que pudo haber ocurrido, una tragedia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el evento, o sea, llamado cuarentena, el evento llamado COVID, no tiene una carga en sí, sino que, porque si tuviera una carga en sí, todo mundo lo veríamos igual, ¿cierto? Entonces, como hay personas que lo ven de cierta manera y otras personas que lo ven de otra manera, en realidad el evento coronavirus en sí no tiene una carga. Entonces, ¿cuál es como la gran ventaja de esto? Es que en realidad tú siempre estás eligiendo cómo verlo. Y me preguntas, ¿en quién se convierte alguien que no lo ve como una oportunidad? Solamente se convierte en alguien reactivo. Y esa es la diferencia entre alguien que puede notar el poder de su interpretación, de su pensamiento ante los eventos neutros,
y alguien que está reaccionando. Si tú lo estás, o sea, no estás eligiendo cómo interpretarlo, ¿de acuerdo? Lo que va a hacer es que va a sacar de ti el miedo, lo que va a hacer es que va a sacar de ti por ejemplo, yo he visto, ¿no? O sea, como la competencia, el arrancarse ahora, como vamos a copiarnos todos, o incluso, por ejemplo, en un caso extremo, pues podríamos llegar a saqueos, ¿no? Versus cuando tú eres consciente de que el que está eligiendo su pensamiento eres tú, entonces te vas a un lugar creativo, no reactivo, sino creativo. Y desde ese lugar tú puedes diseñarte cómo es importante para ti, o sea, lo que sería importante para ti. Entonces, si me preguntas en quién te conviertes cuando no reconoces el poder de tus interpretaciones, es un ser reactivo, que lo único que busca es la supervivencia. O sea, el cerebro reptiliano lo que nos hace es constantemente buscar la supervivencia, ya sea atacando, huyendo o paralizándonos. Y esas son las 3 respuestas reactivas del cerebro reptiliano. O atacas, o huyes, o te defiendes. Punto, se acabó, no tiene otra opción. Entonces, cuando tú no eres consciente de tus interpretaciones, te vas a ese lugar. Cuando tú puedes saber que el que elige eres tú, entonces te puedes recrear como ver la bendición en medio de la crisis, ver la bendición en medio de cualquier evento, porque mira, yo lo que sí quiero decirle a todos los que nos estén viendo es que seguramente el coronavirus, o sea, este periodo de cuarentena, solo sacó, o sea, es como si hubiéramos levantado la alfombra y hubiéramos visto todo el polvo que estaba abajo. No es que el coronavirus haya sacado tanto caos, sino que nos dejó ver lo que no estaba manejado como sociedad. O sea, por ejemplo, tantas parejas que se están peleando, ¿no? ¿Tú crees que es el coronavirus o son conflictos que ya tenías desde antes que el coronavirus te permite ver? Y nuevamente, te repito, la mayor bendición en eso es que tú no puedes transformar lo que no puedes ver. Cuando podemos levantar la alfombra, ver todo el polvo, increíble, pues tráete la aspiradora, tráete la escoba y vamos a limpiarlo. Entonces, es algo súper, súper como bueno, como una especie de limpieza energética para el planeta. Incluso velo, la capa de ozono se regeneró, los mares están limpios, los ríos están limpios. Literal, es una limpieza energética que ya no surgía, por cierto. No, de hecho, yo, por ejemplo, he dicho y se escandalizan cuando escuchan que digo, yo ya me enamoré de esta pandemia, salvo por el bichito que mata gente, pero oye, es bien bonito salir a la calle y no ves a la gente estresada, la gente se forma, no falta quien no, pero como que todo el mundo está más calmado y eso a mí me encanta, ¿no? Y la oportunidad, en mi caso, de disfrutar, incluso hacer labores domésticas. Yo vivo solo y entonces la planchaduría no abrió, me puse a planchar mi ropa y tuve la oportunidad perfecta de estar disfrutando un partido que tenía grabado hace como 2 años que no veía. Entonces... Eso está buenísimo, fíjate, el otro día escuché a un gran amigo mío y te juro que se me quedó bien grabado, bien grabado. Él decía, si tú de esta cuarentena no sales con un nuevo negocio, una nueva habilidad, entonces no era falta de tiempo, era falta de disciplina. Deja de engañar. Oye, cuando preparábamos este programa hace ya casi un mes, me contaste una anécdota de los vendedores de zapatos que me encantaría que compartieras, y también cuando estuve contigo en el Samurai Game, el último que impartiste aquí en Ciudad de México, contabas lo de la escasez de papas. ¿Nos podrías contar esas 2 anécdotas? ¿La de Sabritas? Sí. Esa la contó Bere, pero sí, te la cuento. Cierto, perdón. Pero te la cuento, sí, digo, la conozco. Seguramente no te la voy a contar como Bere, pero la he escuchado y te la transmito. Pues, digo, por algo salió y te la puedo compartir, ¿sale? Esto, de hecho, es como retomar un poquito este modelo interpretativo, ¿no? El saber que los eventos son neutros y que nosotros elegimos la interpretación, o sea, cómo pensar acerca de esos eventos y que en realidad la calidad de nuestra vida no está determinado por los eventos, sino está determinada por la calidad de nuestras interpretaciones. Es decir, no importa lo que te haya ocurrido, el tema es, o lo que esté ocurriendo, el tema es cómo interpretas lo que te haya ocurrido o lo que esté ocurriendo. O sea, tomemos un ejemplo bien drástico, Imagínate, te voy a poner algo súper fuerte y a lo mejor se te van a parar los pelos de punta, pero imagínate que fuiste alguien abusó de ti, ¿no? En tu infancia. Te juro, no sabes cuántas mujeres yo he visto que obvio después de un trabajo pueden reinterpretar ese evento
Y hoy decir, ¿sabes qué? Eso se convirtió en mi misión de vida, porque hoy puedo servir a mujeres que han sido abusadas para poder, o sea, como tener su libertad de vuelta. Pero entonces, esta anécdota que nos comentas, Cristian, es de dos vendedores, ¿no? Dos vendedores de zapatos. Y es un ejemplo muy claro acerca de las interpretaciones. Entonces, dos vendedores de zapatos que los mandan a un nuevo país a hacer una exploración de mercado, ¿no? O sea, son vendedores, entonces los mandan, les dicen, pues cuéntanos cómo está el mercado. Entonces van los dos, llegan a ese país y se dan cuenta que en ese país nadie usa zapatos, ¿no? Entonces, cuando regresan, el primer vendedor lo que hace es llegar y decir, no, ni vayamos para allá, ¿para qué vamos? Nadie usa zapatos, pues nadie nos los va a comprar, nadie usa zapatos, no, vamos a explorar otro mercado. Y el segundo vendedor regresa y lo que dice es, tenemos el mercado completamente virgen, vamos para allá de una vez porque nadie usa zapatos, imagínate, somos los primeros en entrar. Entonces, es como justamente eso, yo pienso, mientras unos lloran, otros se encargan de repartir Kleenex, ¿no? ¿Cuántas personas hoy no hay vendiendo cubrebocas, vendiendo gel antibacterial? O sea, en realidad no es un problema de circunstancias, simplemente es un problema de actitud. Si tú usas el coronavirus como una excusa o tú lo usas como un trampolín, y estoy hablando del coronavirus, pero tú puedes ponerlo en cualquier circunstancia en tu vida, ¿eh? Si tú usas el que hayas perdido tu trabajo como una excusa para deprimirte 3 años, o lo usas como un trampolín y decir, increíble, tengo una nueva oportunidad, ¿no? Y la segunda historia es de Sabritas. De hecho, esta, te digo, la contó Bere Ramos, igual, también una gran colega, gran amiga. Si tienes oportunidad, también métete a sus redes sociales. Pero ella hablaba de una anécdota en que hubo un momento, imagínate, Sabritas, ¿a qué se dedica? Pues a vender papas, ¿no? O sea, siempre que preguntan a alguna sala, a ver, así de, ¿hay alguien aquí que no haya comido una papa de Sabritas alguna vez? Y te juro, yo lo he visto muchas veces, no hay una sola persona que no haya comido una papa de Sabritas al menos una vez. O sea, es un mercado, o sea, tienes aquí Sabritas a la vuelta en la esquina y en el Oxxo y en el Seven, en todos lados, ¿cierto? Pero hubo un momento en la historia de Sabritas en las que escaseó pues todo el proveedor, o sea, ya no había papas. Entonces, pues Sabritas se pudo haber tirado y decir, bueno, pues es que es mi producto y entonces, ¿cómo le hago? Pues ya, cierro, bancarrota, ¿cierto? Pero pues básicamente Sabritas lo que tuvo que hacer es detonar su capacidad creativa. Y entonces lo que hizo fue crear completamente una nueva línea que fue de golosinas. Y entonces, ahora lo que distribuían era golosinas y los carritos de Sabritas estaban llenas de dulces y de golosinas y de, ya sabes, dulces de chilito y gomitas, etcétera, etcétera. Y subió su economía muchísimo. ¿Por qué? Porque esta es la gran bendición de cuando tú no usas la oportunidad, tú no usas la crisis como una excusa y la usas para detonar tu creatividad, inevitablemente vas a abrir nuevas posibilidades. Inevitablemente van a salir cosas de ti. Mira, no sé si tú lo has sentido, Cristian, pero yo sí he sentido que justo ahorita me siento, es más, yo estoy todavía creando más cosas que cuando estaba en mi oficina o dando entrenamiento. O sea, cuando tú te detienes y puedes mirar adentro, porque eso es a lo que nos obligó esta cuarentena, puedes encontrar dotes, dones, mensajes, a lo mejor un libro, que a lo mejor la vida, la humanidad estaba exigiendo de ti, pero tú por estar ocupado no lo habías creado. Entonces, uno de los grandes regalos de la crisis es la creatividad, el poder detonar tu creatividad. Justo en eso quería que profundizáramos un poquito. Los obsequios que nos da la crisis, y no porque sean generales. Cada quien tendrá su propio obsequio de esta crisis y como tú decías, el COVID es una de tantas que podemos tener. Pero también es cierto que esto que hablamos de la gente que hoy en día está cubriendo el mercado de cubrebocas, de gel, yo lo veo mucho de gente que ha tomado los entrenamientos de tecnología. Pero la gran mayoría que no los ha tomado se apanican. Y cuando aparece lo que tú decías, el miedo psicológico, porque tu sobrevivencia no depende de ello, pero aparece el miedo psicológico, te bloqueas y ya no sabes qué hacer o para dónde moverte y parece que el mundo se cayó y no ves la luz al final del túnel.
¿cómo esta gente puede tener un proceso interno, más allá de los entrenamientos o de alguna cosa, terapia o lo que tú me digas? ¿Cómo puede ir empezando a dar pasitos en este camino? ¿Como de convertir la crisis en oportunidad? ¿Cómo cuál Por es? lo menos, si todavía no llegamos a ese punto, ¿cómo empezar a ver la luz al final del túnel? Ok, yo lo primero que te diría es detecta lo que está ocurriendo adentro de ti. O sea, que si te da miedo algo, es porque, primero que nada, porque te importa. Porque no te daría miedo a algo que no te importe, ¿no? Y hay un ejemplo bien claro. Imagínate que tú estás, no sé, con una pareja que dices, bueno, es mi peor, es nada, ¿no? Así de estas veces que estamos así, bueno, pues ya está bien, ya no hay de otra, ¿no? Pero pues bueno, para pasar el rato. La pregunta es, ¿te da miedo que se vaya? Pues no, te vale, ¿no? Pero cuando estás con alguien que así te trae cacheteando las banquetas, ¿no? O sea, que estás así, pero de boca por esa persona, ¿te da miedo que se vaya? Sí, por supuesto. Entonces, yo la primera invitación que te haría es, échate un clavado hacia tu miedo, ¿ok? Porque la crisis lo primero que detona es el miedo, ¿cierto? Y nota que lo que sea que te dé miedo es porque es algo que te importa. Y de hecho, Viktor Frankl, el escritor de El hombre en busca de sentido, que él estuvo imagínate, en un campo de concentración, y él desarrolló toda una terapia que se llama logoterapia. Y él lo que decía es, si te da miedo a algo, si tú lo haces y lo haces y lo haces y lo vuelves a hacer, eventualmente dos cosas van a ocurrir. Uno, que vas a encontrar tu sentido de vida en ese miedo, ¿no? O sea, que si te daba miedo era por algo, que inevitablemente en donde hay miedo hay sanación. Y dos, te vas a dar cuenta que te va a dejar de dar miedo. O sea, te va a dejar de dar miedo. Sí, cuando yo escuché por ejemplo, esta cifra, me voló la cabeza. ¿Sabes cuál es el miedo número uno de las personas? El número uno. ¿Cuál crees, Cristian? Pues quizá podría ser la muerte. Exacto, todo el mundo pensaría eso, ¿cierto? Pero no, hicieron encuestas. El miedo número uno de la gente es hablar en público. O sea, eso quiere decir que la gente prefiere morirse antes que hablar en público. Entonces, cada vez que yo tengo a alguien que me dice, no, es que me da muchísimo miedo para hablar en público, no manches, yo le digo, hazlo, 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 hasta que te vas a dar cuenta del poder de tu pensamiento y cómo normalmente nuestro pensamiento hace más grande las cosas de lo que realmente son. Que son imágenes en nuestra cabeza, ¿no? O sea, muchas veces no sé si lo puedes notar y detectar, pero pues a lo mejor piénsalo ahorita, aquí y ahora. Si estamos sentados aquí, tú estás sentado seguro en tu computadora, en tu celular. Dime si necesitas algo. O sea, no necesitas nada en este instante. Si tú no estás en el futuro o en el pasado, ¿eh? Si tú no estás en cómo voy a comer mañana o pasado, bla, 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 o sea, Byron Katie dice algo, ¿quieres un poquito de ansiedad? Consíguete un futuro. ¿Quieres un poquito de depresión? Ten un pasado. Pero en el momento presente, aquí y ahora, no puede, o sea, ni siquiera necesitas nada. Estás aquí. Y entonces, en ese lugar, o sea, para mí mi primer consejo para ti es detente, obsérvate, detente. Y te vas a dar cuenta que de hecho necesitas mucho menos de lo que tú creías. Y que tu ego siempre está en una carrera, no como lo dice Robert Kiyosaki, en la carrera de la rata, o sea, siempre tratando de buscar algo más, va tratando de buscar algo más, y en realidad eso no te va a dar la felicidad. Entonces, detente, cuando estés en medio de la crisis, detente, obsérvate. Es un gran regalo de poder observarte y descubrirte. De hecho, te comparto que es algo que a nivel personal me ha traído mucho esta pandemia, porque digo, creo que la gran enseñanza que podría tomar el mundo es que no necesitamos producir y producir y producir porque no necesitamos y necesitamos. O sea, de repente digo gente que me dice, es que ya estoy harto porque no puedo ir al cine. Y dices, a ver, tienes Netflix, tienes otras marcas, ¿no? Amazon Prime, la que tú me digas, para ver películas buenísimas, series. Oye, pero es que no puedo salir al antro. Pues no, pero dime si no estás con tu familia y con tu familia puedes poner la música un poquito más moderada y platicar con ellos. O sea, la verdad es que no, creo que necesitamos de tanto para vivir, y lo compartía con la persona que conduce conmigo el otro programa, el de deportes. Ajá. Y le decía, mira, a veces estamos tan obsesionados por nosotros somos súper fans del fútbol,
Y entonces sale la playera de nuestro equipo cada año y cada año la compramos, al menos yo. Pero no quiero la versión normal, quiero la versión jugador. O sea, que de 1,600 se va a 2,400. Ajá. Ajá. Y luego sale el pants y si me gusta también lo quiero. La playera va a ser de ley. Y le decía yo, se llama Omar. Oye, Omar, imagínate que después de eso estamos como locos trabajando porque necesitamos cubrir, entre muchas otras cosas, esos 2,400 pesos. Cuando a lo mejor nos compramos, si tú quieres, ni siquiera la original, una clon que te va a costar 500 pesos, la gente que no conoce mucho de playeras ni cuenta se da, estás feliz con tu playera y no tenías que esforzarte tanto para ganar ese dinero y podríamos estar jugando, porque lo platicábamos mientras jugamos en línea FIFA, y podríamos detenernos para disfrutar de un momento de algo que nos apasiona y que teníamos años de no poder hacer porque estábamos vueltos locos con el trabajo. Sí. Y entonces esto de ir necesitando menos, es como las computadoras, ¿no? Cada vez necesitamos una computadora más potente. Yo diría, creo que el ideal sería que quien hace software lo hiciera cada vez más ligero para necesitar menos potencia de los equipos. Está buenísimo. Fíjate, y es como lo que dices es bien sabio. Porque si vamos, por ejemplo, a la cultura Zen, pues en realidad se trata de no necesitar nada, ¿no? O sea, el poder desapegarte. Ahora, yo lo único que no quisiera caer cuando te comparto esto, porque esto es una falacia muy grande en la que normalmente vivimos, es que la espiritualidad está peleada con la lana, ¿no? O con la abundancia. Entonces digo, no manches, entonces si no necesito nada, entonces, pues bueno, ¿para qué tengo una casa? Pero es bien interesante el efecto de la energía cuando tú sabes que no lo necesitas, irónicamente es cuando más lo generas. O sea, nota que cuando a lo mejor estás así ahorcado de deudas y toda tu energía está en las deudas, es cuando menos tienes el dinero para pagarlas, ¿no? Cuando tú estás enfocado en lo que creas, o sea, estás enfocado en tu creatividad, cuando estás enfocado en saber que no necesitas nada, mira, para mí fue un gran aprendizaje. Ahorita los bancos no están cobrando las hipotecas, ¿no? O sea, yo tenía la hipoteca de la casa y dije, qué increíble, o sea, hoy estoy emprendiendo por internet, estoy teniendo diferentes negocios a través, o sea, en línea, y siento que eso jamás hubiera sido posible si no hubiera quitado el foco de la tensión de tengo que pagar esto. Entonces, lo que quiero que veas con esto es que cuando tú estás dispuesto a desapegarte y saber que no lo necesitas, eres el espacio para que se manifieste sin esfuerzo en tu vida. ¿Me explico? Eres el espacio para que venga, o sea, mira, ejemplos bien claros, ¿no? Cuando tú a fuerza quieres tu pareja, y entonces ahí estás obsesionado, ¿no? Y quiero una pareja, les hago este ejemplo de Passion, te digo así, hasta pones en tu perfil, ¿no? Soltero, 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 ya estás en buscoparejas.com, etcétera, etcétera, o sea, desesperado por generar pareja, porque... Estando soltero y escuchando ofertas. Ándale, soltero y no, soltero y recibiendo a cualquiera que se postule, es cuando menos lo generas, o sea, es cuando menos tienes a tu pareja. Pero cuando tú dices, increíble, o sea, voy a disfrutar mi soltería, no necesito una pareja para estar bien, ¡pum!, tu pareja aparece. O sea, tu pareja aparece y es lo mismo con la lana, es lo mismo con las oportunidades, es lo mismo con tu nivel de influencia. O sea, cuando tú sabes que no lo necesitas, es cuando lo generas desde un lugar de abundancia, porque finalmente el necesitar viene de un pensamiento de escasez. ¿Me explico? Viene de un pensamiento de estoy incompleta, de estoy incompleto. Y entonces, como estoy incompleta, necesito algo afuera de mí que venga a completarme. Y cuando llega esa cosa que estaba fuera de mí a completarme, y llega y me doy cuenta que no me completaba, entonces ahora quiero los pants, ¿no? Te voy a tomar como tu ejemplo. Y entonces ya me compro los pants. ¿Y qué crees? Eso no me completa, eso no me hace sentir importante. Ahora me compro, no sé, o sea, como este es ejemplo de quien sea, ¿no? Tú, ya sé que tú, todos ustedes que nos están viendo, no estoy hablando de ti. Pero luego te compras el coche, ¿no? Y entonces ya piensas que por tener el coche último modelo vas a ser importante. Llega el coche, no te hace sentir importante y te sientes todavía más frustrado. Entonces, no estoy diciendo que esté mal tener un coche último modelo, ¿me explicó? Pero si viene desde un lugar de un estilo de vida porque ya estoy completa,
te juro que es cuando más atraes la lana, la abundancia, los equipos de trabajo, cuando más elevas tu nivel de influencia, cuando te conviertes en un líder, cuando puedes crear relaciones poderosas, relaciones de pareja, relaciones de negocios. Entonces, ¿qué tal? ¿Qué tal? Que esta pandemia estuvo ahí para mostrarnos que no necesitamos nada de lo que pensábamos que necesitábamos. Y que a lo mejor cuando salgamos de esta pandemia vamos a salir mucho más abundantes. Y agradeciendo lo que tenemos. Agradeciendo incluso la vida, ¿no? Claro, es como cuando hoy en día castigas a los niños y les dices, te vas a tu cuarto y no sales en 2 horas. Sí, pero ahí tienes su pantallota, su Xbox, su frigobar. A mí castígame así, ¿no? En mis tiempos no era así. Claro. Entonces, hoy estás en tu casa así. O sea, tú y cualquier persona. Es que yo tengo que trabajar desde casa y extraño ir a la oficina. A ver, llevo toda la vida escuchando que te quejas del tráfico, del transporte público, de que tienes prisa. Hoy en día no lo estás viviendo. Oye, agradece eso. Pareciera que, como tú dices, nos enfocamos en lo negativo, ¿no? Es que hay una mosca. Pues sí, dale gracias a Dios que es un mosquito de fruta y tienes tu frutero lleno. Es que no... O en la vida, o a quien tú quieras, ¿no? O sea, tiene todo mucho que ver con lo que estás diciendo, Cristian, porque fíjate, nuevamente hablamos del poder de las interpretaciones. Porque fíjate, si tú interpretas la vida como en una postura negativa, así estés en tu casa, así estés en tu chamba, así estés en Cancún en medio de la playa, así estés en Dubái, o sea, en el mejor hotel de Dubái, tú siempre vas a ver el punto negro. ¿Me explico? Porque no es una cuestión del lugar en el que estés, sino de los ojos que miran el lugar en el que estés. Entonces, la buena noticia de esto es que a lo mejor tú no eres, o sea, no te quiero deslindar de eso, pero tú no eres como, o sea, la vida exterior, o sea, es como, a lo que quiero llegar es, tú no creaste el coronavirus, ¿estamos de acuerdo? El coronavirus es algo que está. Pero tú sí estás creando la manera de ver el coronavirus. Tú no creaste a lo mejor las circunstancias externas, la crisis económica, pero tú sí estás creando quien tú eres en medio de esa crisis económica. Y a lo mejor cuando te des cuenta de eso, vas a darte cuenta que la crisis económica es una ilusión también, ¿no? Por ahí. Pero bueno, eso es como, ya sería de otro programa, es ir otro pasito adelante. ¿No? ¿Cómo estamos creando nuestra realidad? Mira, justo dijiste algo, la crisis económica no existe. Mira, la Academia de la Lengua Española define como crisis cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación, o en la manera en que estos son apreciados. O sea, esta definición a mí ya me habla de lo que tú decías, el evento es neutro. Ajá. Entonces, si cada crisis, que es peligro más oportunidad, según los japoneses, podríamos estar hablando de que la crisis no existe, sino es una línea de oportunidad, o una lluvia de oportunidades incluso. ¿Tú qué piensas? Fíjate, la descripción de la Real Academia de la Lengua solo está hablando de un cambio. No está hablando de algo ni positivo ni negativo, está hablando de un cambio. ¿Quién te dice que un cambio es malo? Pero la gente prefiere quedarse, como dicen, ¿no? Prefiero bueno conocido que mejor por conocer, ¿o cómo va ese dicho? Bueno, prefiero malo por conocido que bueno por conocer. ¿No? De hecho, yo te pido que anotes esta frase. Lo bueno es enemigo de lo mejor. Y de hecho tiene que ver con eso. Lo bueno es enemigo de lo mejor. ¿Por qué? Cuando nosotros creemos que nuestra vida es buena, nos estamos peleando con dar el siguiente paso, ¿ok? Y no estoy hablando de pelearnos con nuestra circunstancia actual y como de caer en este ciclo del que hablábamos de necesitar más y de necesitar más, pero sí desde un lugar de increíble, veo las bendiciones de lo que tengo hoy y acepto el cambio, porque no estoy apegada a la realidad como es hoy, ¿me explicó? O sea, estoy dispuesta a saber que si esto cambia, fíjate, es que esto tiene que ver con confiar lo suficientemente en ti como para saber que venga lo que venga, siempre vas a tener las herramientas para trabajarlo, porque ¿sabes qué? Si no, no se te presentaría. Yo muchas veces en el Samurai Game, de hecho, es entrenamiento,
yo les digo, eh, yo les digo, espera, es que abrieron la puerta. Yo les digo, tú no tendrías una batalla, tendrías una batalla enfrente de ti que no estuvieras preparado no solo para ganar, perdón, para pelear, sino para ganar. Ni siquiera existiría. Tú no tendrías una batalla enfrente de ti que no estuvieras preparado para pelear y no solo para pelear, sino para ganar. O sea, quiero que lo caches, pero no solo estoy hablando de la crisis, estoy hablando de cualquier circunstancia en tu vida. Si hablamos, por ejemplo, de, no sé, a lo mejor estás viviendo un duelo, ¿no? Y esa es la crisis, no tiene que ser el coronavirus, un duelo. O sea, como una pérdida, ya sea, un duelo estoy hablando de una persona o de tu trabajo o de incluso, por ejemplo, una mascota, ¿no? Hace poco a mí yo perdí una mascota y no sabes cómo, o sea, literal me dio un espacio de reconectarme. Pero entonces, cualquier duelo. Tú no tendrías enfrente ese duelo si no estuvieras preparado no solo para pelear esa batalla, sino para ganarla. Si tú no tuvieras las herramientas ya, la fortaleza ya disponible para ti, ni siquiera lo tendrías enfrente. Pero entonces, el estar preparado para la crisis no tiene que ver con lo que hagas, sino con quien tú eres. Y tiene que ver con una capacidad de confiar en que lo que eres es suficiente. ¿Para qué? Para enfrentar cualquier cosa que la vida te ponga, porque si no, no existiría. Si no hubiera algo en medio de la crisis que fuera un regalo, si no tuvieras como un espacio de expansión todavía, ya hubieras trascendido. Ya sé que está fuerte lo que te estoy diciendo, pero ya hubieras trascendido. Si tú sigues en este plano, imagínate, piensa esto. Tú pudiste haber nacido en cualquier época, o sea, a lo largo de la historia, ¿eh? Tú pudiste haber nacido en cualquier época, pudiste haber nacido hace 300 años, o pudiste haber nacido en cualquier país, pudiste haber nacido en cualquier familia, pudiste haber nacido con cualquier, no sé, género u orientación sexual, ¿no? Pudiste haber nacido en cualquier circunstancia. ¿Tú no crees que el hecho de que tú estés viviendo justo hoy, que hayas nacido en esta época, que hayas nacido en este país, que hayas nacido con esa familia, con ese género, con esa orientación sexual, ¿no crees que hay un mensaje por ahí? ¿No? O sea, imagínate, a lo mejor nuestros abuelos ya no les tocó esta pandemia, porque no era lo que necesitaban para su paso evolutivo, ¿me explicó? Pero entonces desde ese lugar, fíjate, cuando tú sabes que siempre estás preparado para lo que la vida te ponga, porque si no, no existiría, lo que haces es recibir la vida con los brazos abiertos. La vida con los brazos abiertos. Porque sea lo que sea que esté enfrente de ti, tú sabes que te va a expandir, que está ahí para, como un regalo, para llevarte al siguiente paso evolutivo. Entonces, yo lo que te diría como un tip es, no te pelees con el cambio. Desapégate de lo que crees que hoy te hace y confía en quien tú eres. Confía en que lo que eres es suficiente y que sea cual sea la circunstancia, si tú estás conectado con quien tú eres más grande que la circunstancia y no al revés. Muchas gracias, Diana. ¿Te parece si vamos a un corte comercial? Buenísimo, sí, con gusto. Vamos a un corte comercial y volvemos para hablar de varios términos que nos ha contado Diana, sobre todo nombres de talleres, que nos cuente de qué se trata. Buenísimo. Volvemos.
Estamos de vuelta con Emociones Sanas, Mente Sana. Gracias por estar de vuelta, amigos de Emociones Sanas Mente. Tenemos maestrías y doctorados en materia legal y materia contable. No dejes de pedir informes, acércate. Si bien estamos ahorita en un modelo virtual, siempre hay una oportunidad para ti. Y estamos de vuelta con Diana. A ver, Diana, cuéntanos un poquito de ti. La gente ordinariamente se enamora de nuestros invitados y nos preguntan cuáles son sus redes sociales, dónde los seguimos. Sé que no vas a hacer la excepción, pero a ver, cuéntanos un poquito lo del coach somático, neuromarketing, nos has hablado del Samurai Game, el taller de la fórmula del espíritu, Passion Test, que no lo mencioné, pero es buenísimo. Cuéntanos. Pues mira, básicamente, o sea, la verdad es que son mecanismos o son plataformas para reconectar con el potencial que cada quien tiene para atravesar cosas, ¿no? Entonces, tanto el Samurai Game como la fórmula del espíritu, básicamente lo que te conecta es con, o sea, mira, es este efecto. Imagínate que tú estás corriendo, ¿no? En una caminadora, y ahí vas. Nunca has sentido que de pronto llegan, o sea, a lo mejor llevas 20, 30 minutos corriendo y sientes que como que ya no puedes dar más, ¿no? O sea, dices, no, ya, si le sigo corriendo, me muero. Y de pronto tu compromiso es el que elige y dices, no, claro que puedo. Y entonces sigues corriendo, de pronto atraviesas un umbral en el que después de atravesar ese umbral es así de, wow, parece que eres Superman y puedes seguir corriendo, ¿no? Entonces, eso, o sea, la pregunta es, ¿tú a qué porcentaje de tu capacidad crees que tu cuerpo, ¿no? Y tu mente, tu ego, te dice, ya párale, ya no puedes? Échalo. No, 20, 30. Exacto, al 20% de tu capacidad, 20%. O sea, eso quiere decir que el 99% de la gente lo que hace es rendirse en ese 20% de tu verdadera capacidad. Y entonces piensas que tú eres ese 20% de tu capacidad, perdiéndote del 80% de tu verdadera capacidad. Entonces lo que hacemos a través de las diferentes herramientas, ya sea la fórmula del espíritu tiene dinámicas de alto impacto, como por ejemplo caminata en brasas, ¿no? Para descubrir y justamente elevar ese porcentaje en el que normalmente te rindes y darte cuenta que tu potencial es mucho más grande. Entonces, la fórmula del espíritu son dinámicas de alto impacto, que caminata en brasas es solo una, pero son más de 7 dinámicas de alto impacto. El Samurai Game, a través de la simulación de una batalla samurái, o sea, tú simbólicamente te conviertes en un samurái y lo que haces es entrar en una batalla y descubres tu verdadero potencial, como poniéndote bajo presión. En Passion Test lo que hacemos es descubrir tus pasiones y darte cuenta que fuiste hecho para algo más grande. O sea, todo tiene que ver con elevar ese 20% y saber que fuiste hecho para algo más grande que de lo que tu mente te dice. Fíjate, esta frase está cañona, es de Janet Atwood. Ella lo que dice es, tu mente está diseñada para convencerte de que tu propósito es algo más pequeño de lo que realmente es, para mantenerte seguro. O sea, tu mente te va a intentar convencer que tu propósito de vida es algo más pequeño para mantenerte seguro, o sea, para no ponerte el riesgo. ¿Te acuerdas que te hablaba desde el principio? Como Tony Robbins dice, el ser humano lo que hace es alejarse del dolor y buscar el placer. Y en eso nos perdemos de nuestro verdadero potencial. Y también a través del coaching somático. O sea, en el coaching somático lo que hacemos es ver... O sea, es esta cifra que también está de volarte los sesos. ¿Sabías que de lo que tú comunicas, ¿okay? De lo que tú comunicas, solo el 3% es verbal? Sí, sí, sí. Solo el 3% de lo que tú dices es lo que dices. Todo lo demás tiene que ver con quién tú eres. Entonces, muchas veces, por ejemplo, en cuestiones de liderazgo, cuando tú estás, imagínate, tratando de liderar a un equipo y cuando lo que estás diciendo no está en línea con lo que tú eres, lo que va a ocurrir es que no vas a tener impacto. Entonces la gente te va a escuchar y a lo mejor las mismitas palabras las puede decir alguien que tiene desarrollado ese 97% que no es lo verbal y pueden ser las mismas palabras o incluso menos sofisticadas de lo que tú tenías como speech y va a tener impacto.
Entonces tiene que ver, coaching somático tiene que ver con el soma, que es como tu completitud, no solo tu cuerpo, sino tu energía, tu soma. Entonces desarrollamos el que tu soma, o sea, el 97% esté alineado con ese 3% que estás hablando a través de tus palabras. ¿Y cómo te pueden contactar? Bueno, ahorita, ¿qué estás haciendo? Sabemos que eres facilitadora de estos talleres, pero ahorita en época de pandemia, ¿qué estás haciendo? Ok, buenísima pregunta. Me fui por otra línea completamente, mira. Ahorita estoy emprendiendo negocios por internet y apoyando a gente a desarrollar su liderazgo, ¿sale? Porque a mí me queda claro que hoy, y todo lo estoy haciendo a través de internet, hoy, en realidad, la gente, o sea, de hecho, no solamente hoy, quiero que sepas que a ti no te pagan por lo que haces, te pagan por tu nivel de influencia. Tú puedes hacer, pero si tú no tienes influencia para inspirar a otros a alcanzar sus sueños, jamás te va a ir bien. Entonces requieres desarrollar esa parte. Entonces a través de, o sea, como estoy a través de internet, apoyando a gente a desarrollar su nivel de influencia. Entonces ahorita no estoy dando entrenamientos, más bien me estoy pegando a equipos de trabajo para desarrollar su nivel de influencia, todo a través de internet. Y estoy en redes sociales como Diana Jimendi, ¿sale? Diana Jimendi. Jimendi es J-I-M de mamá, E-N, N de niño, D de dedo y latinas, Jimendi. O sea, básicamente es la conjugación de mis dos apellidos. Esto no muchos lo saben. Luego piensan que mi apellido Jimendi es una marca. Jiménez Arzamendi. Entonces, por eso es Jimendi. Sí. Esa no Mira, la sabías, ¿verdad? Además es que tu logo con cuestiones así medio japonesas, a mí me encantó. Cuando lo vi, me encantó. Sí, sí, la verdad es que muy buenos diseñadores. Un amigo que él fue el que me impulsó, la verdad es que digo, ahorita ya no trabajamos juntos, pero se llama Luis Iribarren y él la verdad es que me hizo cambiar de chip muy cañón, un gran mentor, un gran maestro. Y pues bueno, o sea, estoy en todas las redes como Diana Jimendi, me parece que de hecho aquí en el Zoom aparece mi nombre, ¿sale? Y pues bueno, estoy para servirte en todas las redes sociales, Facebook, Twitter casi no lo uso, pero Instagram, YouTube, en todas las redes sociales estoy como Diana Jimendi. Bueno, yo les voy a compartir ya para terminar. Yo conocí a Diana en el Win for Win 2019, es la primera vez que se hacía, por ahí de septiembre fue. Y yo tengo que 10 años que terminé la trilogía. Wow. Y desde que estaba en la trilogía yo decía, yo quiero tomar el Samurai Game. Y siempre algo pasaba. Hubo 2 veces que ya estaba inscrito. Ajá. O sea, me acuerdo la última, ya estaba inscrito, no, la penúltima, perdón, la penúltima, ya estaba inscrito y entonces en otra empresa y ya pagado, ya todo, estaba listo yo. Y de repente así de, no, es que cambiaron la fecha. Y yo así de, pero es que en esa fecha yo estoy de viaje. Pues no se pudo. Luego, también te conozco en Win for Win. Oí tu participación que fue como de 20 minutos y algo me dijo con ella, porque ahí lo promocionaron. Y yo estaba queriéndolo tomar en Worldworks. Y yo estaba casado con esa idea. Cuando te escuché, dije, no, con ella. Y ahí me inscribí. Y también algo pasó con ustedes y se pospuso. Ajá. Se pospone para una fecha en la que yo debería de estar en Monterrey, en enero. Y hablo con Bere y me dice, no, bueno, ve a Querétaro. No coincidimos para Querétaro. Y me dice, bueno, espérate y ya vemos cómo te reembolsamos. Pues ya ni siquiera le moví porque me cambiaron la fecha del viaje a Monterrey. Bueno, de hecho se canceló. Y pude estar en el Samurai Game. Es un taller impresionante. Yo había notado una cosa ya en mi vida, pero no sabía si esto era verdad o nada más estaba siendo una idea. Samurai Game confirmó que ese es el gran cambio que la vida me está poniendo hoy en día. ¿Sí? Y me parece que mi misión de vida a partir del Samurai Game es apoyar a quien va empezando algo que yo ya hice. Ya no ser la estrella de la película,
sino estar ahora un poquito más atrás de bambalinas. Y eso es algo que la vida me había venido pidiendo y yo todavía me peleaba con eso. Decías tú, pelearte con el cambio. Y este año, hace una semana precisamente, participé en algo que hago cada año, pero con un contexto diferente y la verdad me sentí súper bien. Gracias, Diana, por estar con nosotros. Por favor, amigos, busquen en YouTube Diana Jimeni. Tiene curso de milagros también, una reflexión buenísima. En Facebook y esperen Win for Win. ¿Seguimos con Win for Win 2020? Sí, claro. Solo no sabemos si lo vamos a hacer en línea. Quizá es una plataforma que vamos a ocupar. Pero bueno, Win for Win es el propósito es reunir a grandes mentes creativas para poder compartir valor. Entonces, pues depende de cómo vaya la situación, vamos a darle para adelante, ¿sale? Pero sí, completamente. Y al contrario, Cristian, yo creo que gracias por la invitación y sé que finalmente las frecuencias se unen, así que para mí es un gran placer y honor haber coincidido contigo. Y también, pues bueno, gracias a todos los que, si tú estás en este punto viendo este video, es porque tienes un espíritu que está listo para darle la vuelta a la crisis, ¿no? Entonces, solo escúchate, detente, encuentra el regalo en medio de la crisis y te juro que vamos a estar bien, confía en eso. Si tú puedes confiar en eso, haz tu trabajo espiritual, haz tu trabajo emocional, haz tu trabajo mental, pero finalmente, al final de cuentas, la crisis está hecha para hacernos más grandes, así que confía. Gracias, Diana, que no sea la única vez que estés con nosotros. Ojalá podamos tenerte invitada una vez más con otros temas. Tienes mucho que aportar. Con mucho y la gente que nos escucha, créeme, se dedica, bueno, ahorita en pandemia no sé cómo está, pero le dedica la segunda hora de su semana laboral a escucharnos. Increíble. Y eso yo te agradezco mucho porque este programa ha tenido muy buena aceptación. Nos escuchan sobre todo mujeres, la mayoría son mujeres entre los 30 y los 50 que elaboran. Entonces, un saludo a todas ellas que están en casa sufriendo, lo digo entre comillas, este cambio, disfrútenlo y nosotros nos vemos en una emisión más de Emociones Sanas, Mente Sana. Nuevamente, gracias, Diana, gracias a todos, gracias a la estación por la oportunidad. Nos vemos la próxima. Gracias, bye, nos vemos pronto, bye. Esto fue Emociones Sanas, Mente Sana. Te esperamos la próxima semana. Hasta luego.